Clifford and Ramsey, you ready? Cliff Dale and EP, you ready? What about you, man, online? Stop drinking poison. Buenas tardes, que el Señor me los bendiga a todos. Gracias por estar aquí una vez más. Nos encanta comunicarnos con ustedes para poder expresarle la palabra del Señor y podernos edificarnos unos a los otros, porque yo también me edifico en cuanto a entrar en la palabra y ver ciertas verdades que nosotros tenemos que reconocer, porque a veces lo pasamos desapercibidamente y no entendemos o no nos acordamos. Lo hemos leído anteriormente, pero no lo hemos puesto por obra de la manera que se supone. En esta es la tercera semana de esta serie Temidos en el Infierno. Y esto es muy importante para nosotros porque verdaderamente hoy voy a comenzar con una historia. Y es una de esas cosas que pasan de las que no podemos olvidarnos fácilmente. Pero también quiero hablar de esta tarjeta. Esta tarjetita que está aquí es muy importante para nosotros, pero también si tú te apoderas de una de ellas y la lees detalladamente y meditas en ella, va a ser de gran ayuda, de gran importancia y te va a ayudar en una manera especial. Pero muchos años atrás, nosotros nos encontramos en una guerra. Y muchas familias de esta iglesia se encontraron en la batalla al frente del enemigo. Y nuestro pastor Michael Fletcher realizó que aunque estábamos en un tiempo oscuro, Dios se encontraba moviéndose en ese ambiente, en esa situación. Y por eso él comenzó a predicar diciendo, ¿qué pasaría si el reino de Dios a través del mundo comenzara a vivir como las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que es la agencia más grande de enviar personas a misiones alrededor del mundo? Entonces él comenzó a predicar sobre guerras espirituales. Pero él habló de poder, él habló de autoridad y él también habló sobre oraciones. Y acuérdense que las oraciones es el modo que nosotros nos comunicamos con el Señor y el Señor quiere que nosotros nos comuniquemos con Él para que nosotros podamos desbordar nuestras preocupaciones o unirnos a su reino y echar el reino hacia adelante, empujar el mundo espiritual oscuro y que ellos suelten a todo lo que le pertenece al Señor. Las personas, él empezó a hablar de esta guerra espiritual y todo salió bien. Esa serie fue también popular como conocidos. Y las personas estaban motivadas. Ellos estaban motivadas a ir y llevar el reino hacia adelante, declarar todo lo que el Señor ha declarado que Él quiere hacer de su plan. Entonces él tuvo una reunión, se encontró con una persona y tuvo una reunión que él no estaba preparado para ella. Esa persona era parte de las fuerzas especiales y le dijo, no puedo creer lo que estás haciendo. Y él se estuvo un poquito extraño y él le dijo, ¿por qué no? Y dice, pues, tú, le hizo una pregunta bien clave. ¿Tú reconoces la profundidad y el poder de una guerra espiritual? En esto el pastor pues estuvo pensando y dijo, ¿pero por qué dices eso? Dice, pues porque nuestros soldados se dirigen hacia una tierra donde el evangelio nunca ha sido predicado abiertamente. Y estos soldados van para un lugar donde hay una guerra espiritual bien poderosa y los has excitado, pero tú no los has armado y equipado para pelear. Y aquí es donde nosotros entramos. Sí, él dijo que nuestros militares nunca harían esto. Nosotros los entrenamos y los equipamos. Nosotros nos aseguramos que ellos tengan lo que ellos necesitan para esa batalla espiritual o esa batalla natural, como nosotros decimos. Pero
Él no estaba preparando a la gente para ir con algo para que ellos pudieran eh, enfrentarse a este ambiente o esta batalla espiritual de la manera correcta. Y cuando el pastor escuchó esto, él automáticamente o inmediatamente realizó lo que él había hecho y le dijo, tienes razón, tú tienes mucha razón, necesitamos ponerle algo en sus manos y por eso nosotros, el pastor creó esta tarjeta. Esta es una tarjeta muy importante porque tiene ciertas informaciones y vamos a ir a través de ella para que tú puedas decir, ok, yo quiero apoderarme de una de esas tarjetas. Sí, en aquel tiempo era una pequeña tarjeta y estaba laminada. Y podías ponerla en el bolsillo de los bolsillos, en los bolsillos de los uniformes de los militares. Y después ellos podían sacarla para seguir los principios que están ahí y las oraciones. Y mientras ellos traían libertad física a las naciones o a esa gente que era oprimida, pues ellos oraban también por la libertad espiritual de esa tierra que había estado dominada por la oscuridad. Sí, ellos empezaron a hacer todo eso. Ellos empezaron a luchar su batalla donde quiera que ellos estaban, tenían esa tarjetita, ellos la sacaban y empezaban a declarar lo que el Señor quiere para esa nación o ese lugar. El tiempo pasó y como 10 años más tarde nosotros recibimos reportes que el Evangelio se estaba predicando libremente a miles y miles de personas. Sí, en ese empuje evangelístico, 16,000 personas que se encontraban en medio de la gente más difícil de alcanzar en todo el planeta, ellos recibieron a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque escucharon la palabra. ¿Por qué? Porque alguien tuvo el valor de dar un paso y pelear lo físico, pero también lo espiritual. Sí, nosotros tenemos que entender que esto fue algo maravilloso. Eso nos sorprendió a nosotros, pero no hubiera sido posible si no hubiera sido por hombres y mujeres que se encontraron haciendo sus trabajos normales y dieron un paso al cielo espiritual como embajadores del reino de Dios y ganaron la batalla espiritual antes que otras personas fueran a predicar el evangelio, queriendo decir que ellos estaban preparando el terreno, ellos estaban representando el reino de Dios. Y hoy queremos enseñarle lo que el pastor Michael Fletcher nos enseñó a nosotros durante ese tiempo. Él nos enseñó que nosotros también estamos en una guerra espiritual. No solamente los soldados de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, sino que cada persona, especialmente cada persona que ha aceptado a Jesús como su Salvador, desde ese momento en adelante nosotros nos hemos enfrentado a un enemigo que quiere derribarnos, que quiere mantenernos ocupados para que nosotros no podamos echar el reino hacia adelante. Nosotros reconocemos que estamos en una guerra espiritual. Y hasta hoy día nosotros hemos hablado de 3 de los 7 principios de una guerra espiritual. La primera semana hablamos de esto, que tú estás sentado con Cristo en los lugares celestiales, mucho más arriba de todos los poderes de la oscuridad. Y lo discutimos y lo averiguamos y hemos meditado en ello porque sabemos que hay poderes del enemigo en los lugares celestes. Y nosotros tenemos que vencerlos, tenemos que dominarlos, tenemos que ponerlos bajo nuestros pies. Entonces también hablamos de que nuestra lucha no es contra sangre y carne, aunque pareciera que es de esa manera en lo natural. Pero no estamos en contra de el esposo, la esposa, los hijos, la familia, madre, padre, los compañeros de trabajo. No. Todo esto es una guerra espiritual. Entonces, por eso nosotros, y en la palabra lo leímos que decía que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino con todas las potestades del enemigo en los lugares celestes. Entonces también hablamos de que a ti se te ha dado autoridad. De que cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, la misma autoridad y el mismo poder que se le dio a Jesús, que está sentado a la diestra del Padre, Él la comparte con nosotros y nos la dio a nosotros también. Por eso fue que Él le dijo a sus discípulos, vayan y hagan discípulos en todas partes.
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero esas personas que no han recibido, que no han escuchado, que no saben de lo que Cristo Jesús hizo completamente en la cruz del Calvario, pues no pueden hacer nada. El Señor no puede hacer nada si la palabra no se le predica. Y hoy hablaremos de dos principios más, que los cuales son, tú eres el número 4, tú eres el embajador del reino de Dios. Y también vamos a hablar de que someterse completamente a Dios es muy importante. Tú eres embajador del reino de Dios. Y entonces después que terminemos con eso, vamos a hablar de que nosotros tenemos que someternos a Dios completamente. Comencemos a leer. Vayamos al principio número 4. Dice, en 2 de Corintios nos dice, en el capítulo 5, versículo 20, dice, por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Siempre, desde el principio, Dios ha tratado, desde que Adán y Eva fallaron, el propósito del Señor, el plan del Señor es reconciliar a la gente con Él una vez más. ¿Para qué? Para ser su Dios y que ellos sean su pueblo. ¿Para qué? Para derramar todas esas bendiciones que Él tiene ya separadas para cada uno de nosotros, que no las hemos podido disfrutar por causa de, a lo mejor, falta de conocimiento, o a lo mejor no hemos visto las cosas como Él las ve. O a lo mejor no sabemos verdaderamente qué fue lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por eso Él dice, reconcíliense con Dios, para que nosotros podamos unirnos a Él y echarle este reino. Jesús ya ha hecho toda la obra completamente, no mitad, no una cuarta parte, ni 3/4 partes, Él hizo la obra completa. Nosotros representamos a Él para decir la historia. ¿Qué historia? La historia de Jesús, pero también la historia de nosotros por medio de nuestro testimonio. Y todos aquellos que escuchan, ellos a lo mejor obtienen fe y una esperanza. Sí, a lo mejor tú te encuentras en una situación donde tú no tienes la autoridad directa. Tú no tienes esa autoridad, pero Jesús siempre la tiene porque este es su reino y son sus reglas, es de la manera que Él dice, yo soy la verdad, el camino y la vida, nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí, pero nosotros tenemos que llevarle ese mensaje, pero también tenemos que demostrarlo, ¿sí? Y tú no puedes ejercer tu propia autoridad, pero tú puedes representar la autoridad de Cristo Jesús, la autoridad de nuestro Dios, nuestro Creador. Entonces nosotros tenemos que hacer eso, tenemos que tomar esa posición que se nos ha dado automáticamente, ser embajadores donde quiera que nosotros vayamos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos orar una autoridad embajadora? Déjame darte 5 ejemplos que se encuentran en la Biblia. Y lo mejor es que el Señor, acuérdate que al Señor le encanta cuando tú le hablas su palabra. Si yo no sé si ustedes se acuerdan cuando Moisés estaba de líder y después el Señor le dijo, no, ya no te voy a permitir entrar a la tierra prometida. Y le pasó esa autoridad a Josué, que era el ayudante de Moisés. ¿Y qué sucede? Que Dios le dijo de esta manera, dice, Josué, escucha esto, todo lugar que pise la planta de su pie les he dado a ustedes, tal como le dije a Moisés. En este caso, Josué tenía que llevar el pueblo a la tierra prometida. Pero había problema porque había una ciudad grande que era fortalecida. Y él pues tenía que hacer esto. Dios le está diciendo a Josué, declara que esta tierra le pertenece a Dios. Como embajador, que eres mío. Yo te envío a que tú lleves ese pueblo allá. No te preocupes que yo voy a estar contigo de la misma manera que estuve con Moisés. Pero yo quiero que tú declares que esta tierra le pertenece a Dios. Declarar no quiere decir o hacer una pregunta. No es preguntarle, ¿puedo tener esta tierra? No. Declarar es proclamar la victoria de Jesús sobre aquellos que todavía no saben de Jesús. No han escuchado el mensaje. Esto es lo que está pasando. Nosotros somos embajadores. Y nosotros tenemos que declarar, donde quiera que nosotros vayamos, donde quiera que la suela de nuestros zapatos pisen el lugar, o nuestros pies pisen ese lugar, el Señor nos los ha dado. Y nosotros hemos ido allí con un propósito, para llevar el mensaje
para llevar el mensaje de salvación y la victoria de Cristo Jesús. Pero no solamente en Josué 1:3, sino que también si vamos a Salmos capítulo 24, versículo 1, dice, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. So, automáticamente aquí nosotros sabemos, Dios creó todas las cosas, todo le pertenece a Él. Y pues, ¿qué pasa? Que nos vamos a encontrar con el enemigo toma posesiones de ciertos lugares, de ciertos países, de ciertas naciones, entonces quiere hacer con ellos lo que le da la gana y los quiere destruir verdaderamente. Pero Dios no, ese no es el plan de Dios. Dios no quiere que eso suceda. Nosotros tenemos que ser embajadores, ir y llevar ese mensaje, esa victoria que Cristo Jesús tuvo o obtuvo en la cruz del Calvario. Declara que las personas en este mundo le pertenecen a Dios. Sí, esa es la misma definición de declaración cuando nosotros declaramos. Es lo mismo. Nosotros decimos, Señor, a Satanás en este momento, como embajador del reino de Cristo, de Dios, yo declaro que toda esta gente le pertenecen a Dios. Y el mensaje se le va a llevar. Y sus mentes van a ser aclaradas. Y nosotros vamos a traer a toda esta gente la oportunidad de que ellos escuchen el mensaje de salvación. Pero no solamente en Josué y en Salmos, sino que también en Mateo capítulo 11, versículo 12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos los violentos lo conquistan por la fuerza. Hay que ir y batallar contra el enemigo porque todo le pertenece al Señor. Declara que el reino será establecido en esta tierra con poder, que nosotros hemos leído el final del libro y sabemos, hemos leído esta Biblia y sabemos que la victoria le pertenece completamente a Jesús. Que cada tribu, cada lengua recibirá el mensaje y esto es un pedido, no es un pedido, es una esperanza y lo vamos a hacer. So, nosotros vamos a llevar este mensaje a donde quiera que nosotros vayamos. Esto es agarrar el cielo y traerlo a la tierra. Esto es un anuncio. Nosotros estamos anunciando las buenas nuevas. Nosotros estamos aquí para dejarles saber que la oscuridad está en sus últimos días. Ya está todo firmado. La redención está firmada y Jesús es el Señor y siempre ha sido el Señor y siempre será el Señor. No importa lo que el enemigo ponga en tus mentes y en tus corazones, Jesús es el Señor. Si vamos a esta otra oración que se encuentra, o la número 4, la oración número 4 que nosotros podemos declarar como embajadores, se encuentra en Romanos capítulo 1, versículo 16, que dice, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Pero ¿cómo van a creer si no se les explica? ¿Cómo van a creer si no escuchan? ¿Cómo van a creer a menos que lo vean personalmente en nosotros? Por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz, pero también por la transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas. Declara que el evangelio será abiertamente predicado y la iglesia establecida firmemente no se va a mover, nadie va a poder moverla. Sí, el evangelio es el poder de Dios, el cual trae una transformación. Cuando tú has orado esta oración, entonces el poder de Dios traerá transformación a ese lugar donde tú te encuentras, donde tú la estás declarando. Y ahora es el tiempo de compartir tu fe más que en cualquier otro tiempo. Tenemos que compartir nuestra fe. Nosotros no solo somos embajadores para el cielo espiritual del maligno, somos testigos de una transformación en nuestras propias vidas por causa del evangelio. Estábamos perdidos, escuchamos el evangelio, él nos trajo a convicción, arrepentimiento, a salvación y desde ese momento en adelante, él comenzó una transformación en nuestras vidas y toda esa gente la van a ver. ¿Por qué? El amor mora en nosotros, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Nosotros decimos el Espíritu Santo. Por eso es que nosotros hacemos esto. Y entonces la número 5, declaración que tú puedes hacer, es esta. En 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 3 al 6, que dice, y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado.
en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos de ustedes para ser siervos de ustedes por amor de Jesús. Pues Dios dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz. Es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Él mora en nosotros. Sí, por eso es que nosotros como embajadores demandamos que las escamas sean removidas de los ojos de la gente para que puedan ver el beneficio del Evangelio. Y como embajadores, tú tienes esa autoridad para hacer esto. Tú puedes declarar eso, demandar que las escamas se le caigan de los ojos para que ellos puedan ver. No estás ejerciendo la autoridad tuya, estás representando la de Dios, la autoridad de Dios. Y tú conoces sus deseos, tú sabes cuál es su plan. Por si acaso te lo voy a acordar. Dice que los planes de Él son de prosperidad, no de calamidad. No que estés sufriendo, no que estés enfermo, no que estés en frustraciones todo el tiempo. No, Él dice que Él tiene un plan para que nosotros tengamos una esperanza de un futuro. Y tú conoces ese plan. Ese es el deseo de Él. Siempre ha tenido ese deseo, que ellos puedan conocer al Señor y que el Señor los conozca a ellos, que Dios sea el Dios de ellos y ellos sean su gente. Ese es el plan de Él. Él quiere que su gente venga a Él. Él quiere cambiar las naciones para traer rectitud y justicia. Sí, lo que me encanta de esta colección de oraciones es que todas comienzan con la Escritura. Es algo excitante cuando le oramos la Escritura a Dios. ¿Por qué? Porque podemos confiar en ella. Es verdad, es poderosa y siempre está actuando, es activa, está haciendo algo. Sí, yo puedo orar esa palabra con poder. ¿Por qué? Porque sigo la dirección del Espíritu. Y mientras yo estoy dejándome dejar o dirigir por el Espíritu en esta oración, van a suceder ciertos cambios. Una transformación va a suceder. Y esto también es el poder de tener un lenguaje de oración. A veces en ocasiones nosotros nos enfrentamos con el enemigo y tenemos que orar en el Espíritu, en lenguas. Cuando nosotros hacemos esto, nosotros, especialmente cuando nos encontramos en situaciones críticas, en una batalla espiritual, nosotros le pedimos al Señor, dirígeme, Señor. Espíritu, dirígeme para yo orar de la manera correcta. Yo no sé qué orar en este momento, pero contigo yo puedo hacerlo. Sí, quiero que el Espíritu Santo esté conmigo y me dirija mientras batallo la oración o en oración con el enemigo. Esa es la única manera. Por eso es que nosotros, si nos vamos acuérdense que estamos hablando de 7 principios. Pero ese fue el cuarto que acabamos de hablar. Ahora vamos al número 5, que es sométete completamente a Dios. Ok, esto es muy importante. Sí, todos nos podemos relacionar con esto. En ocasiones se nos hace difícil someternos completamente a Dios. ¿Por qué? Pues porque a veces nosotros tenemos un orgullo o estamos frustrados o no estamos seguros, pero la cuestión es que Él mismo nos dice que nosotros nos sometamos completamente a Dios. Sí, en esta epístola el apóstol Santiago lanza un discurso hablando sobre el poder del por qué experimentamos peleas y batallas. ¿Por qué experimentamos peleas y batallas? Pues porque a veces no estamos a la par con el Señor. No estamos ahí con la misma visión, con la misma misión y el mismo interés que el Señor tiene. Porque a veces nuestros deseos no están a la par con nuestras experiencias. Nosotros sabemos de dónde vinimos. Nosotros reconocemos cómo éramos anteriormente y que ya no lo somos de esa manera. Entonces, a veces pareciera como que el Señor no quiere complacernos en lo que nosotros le pedimos o en lo que nosotros estamos esperando. Porque a veces Dios se nos opone. ¿Por qué se nos opone? Pues literalmente nosotros sabemos que Dios se opone al orgulloso, pero da gracias al humilde. Por eso es que Él exige
o Él te pide, porque verdaderamente Él es un caballero, Él te pide que te entregues completamente. Porque es de la única manera que Él va a estar contigo 100%. Entonces, Santiago dice esto, en el capítulo 4, versículos 7 al 8, dice, por tanto, sométanse a Dios. Y aquí, esa es la primera parte, eso es lo más importante. Por tanto, sométanse a Dios. Y este no es un tema fácil para hablar. A nosotros sería fácil para nosotros removerlo de la Biblia, pero nosotros sabemos que Él dice, no le añadas y tampoco le quites a la Biblia. No podemos ignorarla. Quisiéramos ignorarla, pero no, es muy especial, es muy esencial que nosotros nos sometamos completamente a Dios. Someternos a Dios quiere decir que nos alineamos y nos purifiquemos. Que nos alineemos con Él y nos purifiquemos. Pero hablaremos de esto un poquito más tarde, ¿ok? Pero si seguimos leyendo el versículo, dice, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Notemos el orden. Primero tenemos que someternos y después podemos, al nosotros someternos, entonces ya sabemos que estamos con el Señor, estamos en línea con Él, estamos con la misma idea, con el mismo propósito. Y entonces, ¿qué pasa? Que el Señor está con nosotros. Y al Él estar con nosotros, ¿qué pasa? Entonces nosotros tenemos el poder de poder resistir al enemigo y Él va a huir. ¿Sabe por qué? Porque con tus propias fuerzas no vas a poder. Pero con Cristo Jesús, sí tú puedes. Mientras Él está contigo, mientras Él camina contigo, mientras tú estás lleno del Espíritu Santo, el enemigo no se acerca. Lo que va a hacer es va a huir. ¿Por qué? Porque no puede estar ante su presencia. Si tenemos que someternos a Dios. Porque viene antes de nosotros poder resistir al diablo. Nosotros no resistimos con nuestras propias fuerzas. No podemos resistir al enemigo con nuestras propias fuerzas. Nosotros resistimos desde los pies de la cruz. Cuando vienen situaciones críticas, ¿qué nosotros hacemos? Nos vamos a la cruz del Calvario. Y allí nos tiramos y le decimos, Señor, te necesito. Te necesito. Sí, lo hacemos desde los pies de la cruz. El diablo está atemorizado cuando estás parado en el nombre. ¿En qué nombre? En el nombre de Cristo Jesús. Sí, Él le huirá, Él se va a ir, Él va a huir a un cristiano que está sometido completamente al Señor. Sometido completamente al Señor. Versículo 8 dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Mientras más nosotros nos acercamos al Señor, más llenos estamos de Él. Mientras más nosotros lo buscamos, más lo encontramos. Mientras más nosotros meditamos en su palabra, más nos deja saber esos misterios que a lo mejor hemos estado confundidos porque no hemos podido entender por años y años y años. Entonces Él empieza a dejarnos saber todas esas maravillas que Él tiene para nosotros. Entonces, alíñate con el Señor. Acércate a Dios. Nuestro problema es que queremos que Dios pelee nuestras batallas. Pero, ¿qué pasa si tu batalla no es la que Él ya peleó y ganó? No. Si una de las cosas que le pasó a Josué fue que él se encontró con ese ángel. El Señor le dijo, vete y toma esa ciudad. Era fortificada, ellos habían enviado personas para que investigaran, esos espías, y ellos regresaron. Muchos dijeron que no, era imposible porque eran grandes y las paredes eran grandes y eso, pero 2 de ellos estuvieron, y Josué fue uno de ellos, estuvo de acuerdo que el Señor dijo que no les iba a entregar, pues Él no las va a entregar. Sí, cuando el ángel se le acercó a Josué, que vino, que él estaba caminando y tenía la mano en la espada, él se dio cuenta y hizo una pregunta muy importante. Él le preguntó, ¿tú estás con nosotros o estás con ellos? Y el ángel le contestó, no, yo no estoy ni contigo ni con ellos. Yo soy el capitán del ejército del Señor. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Josué le dijo, tu siervo escucha. Queriendo decir, dime todo qué es lo que Dios quiere que yo haga. Y ahí fue que él recibió las órdenes, qué era lo que tenía que hacer. Entonces, si nosotros somos embajadores y nosotros hemos visto que nosotros vamos a otros lugares y hay una perdición tremenda,
Pero nosotros como embajadores podemos declarar y demandar la palabra del Señor. Echar el reino de la oscuridad hacia afuera y traer el reino de Dios a ese lugar. Todo le pertenece al Señor. Todo ha sido creado por Él. Y las intenciones y el deseo del Señor es que ser nuestro Dios y que nosotros seamos su pueblo. Entonces, ¿qué fue lo que Josué hizo en ese momento? Se unió al ejército de los cielos. Necesitamos estar con el ejército del cielo. Por eso nos tenemos que someter completamente. Si ese es el plan de Dios, este es el lugar de Dios, Él lo creó, y este es el propósito de Dios. Dios está en esa búsqueda. Él está buscando tu vida. Él está buscando todas esas naciones. Él está buscando todos esos lugares que están siendo oprimidos por el enemigo. Porque, una vez más, nuestra lucha no es contra sangre y carne, contra ellos, es contra las potestades del enemigo en los lugares celestiales. Y Él está destruyendo todas esas naciones. Entonces tenemos que unirnos al ejército del Señor, porque Dios está en esa búsqueda, que nosotros nos unamos y que echemos hacia adelante. Dios está contigo tan pronto tú tomes la decisión de estar con Él. Usted está conmigo, yo estoy contigo. Acuérdense que Dios va a ejercer su plan, contigo o sin ti. Algo va a suceder que Él va a lograr lo que Él está buscando. Entonces, si seguimos leyendo el versículo, dice: limpien sus manos, pecadores, ustedes de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Purificarse. ¿Qué quiere decir eso? Lo bueno para nosotros es que hemos sido purificados por medio de Cristo Jesús. Cristo Jesús perdonó nuestros pecados y Él nos libró de toda maldad, ¿verdad? De todo castigo. Vivamos en una pureza. Acuérdense en que la pureza no es una línea, es una dirección. Nosotros vamos caminando, mejorando, santificándonos cada día más y más y más. Él es el que hace la santificación en nosotros, mientras nosotros nos entregamos completamente a Él. Si nosotros buscamos la pureza mientras vamos viviendo, lo que permitimos en nuestras vidas, o a lo mejor lo que nos hace o que nos hace creer que estamos satisfechos. Sí, de la santidad es de lo que estamos hablando aquí hoy día. Pero entonces, ¿qué es la santidad? La santidad es estar separado para el Señor, para nosotros poder hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Gracias recibiste, gracias da. Te trajeron el mensaje, lleva el mensaje. Te sacaron del castigo eterno, saca a otro del castigo eterno. La pregunta es esta: ¿dónde te está llamando Dios a que estés separado para Él? ¿A dónde Él te ha enviado? ¿Será en el trabajo, en tu propio hogar, en el vecindario donde tú estás? En cualquier lugar donde el Señor te envíe, Él te ha dado ese propósito de que tú seas un embajador del reino, de su reino. Acuérdate, ¿dónde te está llamando Dios a que estés separado para Él, para que seas un embajador? En este momento lo que quiero es orar por cada uno de ustedes, pero con esa pregunta en mente: ¿a dónde Él te ha enviado? ¿Dónde tú te encuentras en este momento? Que Él quiere que tú seas embajador de su reino. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, alabo y glorifico tu nombre. Todas aquellas personas que han escuchado este mensaje, yo te pido, Padre, que tú, si tienen alguna escama, que tú se las remuevas de sus ojos para que ellos puedan ver lo que está sucediendo allá afuera, cómo el enemigo, las fuerzas del enemigo están tratando de destruir, separar. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú mantengas esta pregunta en su mente y en sus corazones, para que ellos digan: donde quiera que yo vaya, yo voy a ser un embajador del reino de Dios y voy a predicar la palabra, voy a declarar, a demandar que el enemigo suelte a la gente, porque todo le pertenece a Dios, todo ha sido creado por medio de Dios y todo le pertenece a Él.
Y esta palabra, este evangelio será libremente predicado. Y muchos vendrán a los caminos del Señor. Muchos aceptarán y podrán ver lo que verdaderamente está pasando en este mundo. Y que necesitamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Señor, ayúdame a purificarme. Ayúdame a estar en tu voluntad y que yo sea parte de tu ejército. Líbrame de todo pecado, de toda maldad y de todo daño, Padre. Lléname con tu Espíritu Santo cada mañana, Señor. Que tu gracia, como dice la palabra, se renueve en mi vida y yo pueda ir y ser embajador del reino donde quiera que vaya. Padre, en el nombre de Jesús te lo pido. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Y acaso hay alguien que está escuchando este mensaje y nunca ha dado el paso de fe de aceptar, de escuchar este mensaje para que sus ojos sean abiertos y puedas entender y ver que necesitamos un Salvador? Si nunca lo has hecho, haz conmigo esta oración. Gracias, Jesús, por haber ido a la cruz del Calvario en mi lugar. He pecado, lo siento, perdóname. Jesús, te acepto como mi Salvador. Y te pido que desde este momento en adelante me ayudes a vivir bajo tu voluntad. Ayúdame a ser un embajador de tu reino, donde quiera que vaya. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor me lo bendiga. Nos vemos la próxima semana y nos vamos a gozar con esta serie Temidos en el Infierno, porque verdaderamente Él te tiene miedo. Está aterrorizado que tú tomes una decisión de cambiar y vivir de la manera que Cristo Jesús dice. Dios los bendiga, que pasen una semana en gran bendición.